Bien, el Señor les sea bendiciendo. Entramos a una nueva lección, Romanos capítulo 7 del versículo 7 en adelante. Hoy vamos a pasar solamente algunos versículos, pero muy interesante conocer de estos versículos, ¿ya? Aquellos que defienden la ley o que tratan de vivir o a veces que les gusta a veces tomar parte de la ley, tener una idea clara de lo que Pablo nos lleva. Este problema existía en tiempo de Pablo con la iglesia de Roma que él no conocía, le está mandando esta carta, esta instrucción, que a través de los tiempos, de los siglos, ha sido importante para la iglesia, ha sido importante para nosotros. Así que el Señor les sea bendiciendo. Gracias a todos los hermanos que nos están siguiendo y vamos a orar para entrar de lleno a esta lección. Padre, te bendecimos, te honramos, te glorificamos, Señor, por lo maravilloso que tú eres. En este instante vamos a leer de tu palabra y mientras leemos y estudiamos tu palabra, bendice nuestras vidas. Al que está débil, fortalécelo. Al que está sin fuerza, Señor, al que está en angustia, al que está en quebranto, al que está en necesidad, al que tiene petición, tu presencia esté ahí, Señor, apoyándole, ayudándole de una manera maravillosa. Al que se ha enfriado, al que está secándose espiritualmente, tu presencia pueda hablar ahí a su mente, a su corazón, Señor, y pueda reactivar su vida, pueda salir ahí a donde está durmiendo, Padre, pueda tener una comunión, pueda escuchar tu voz, Señor eterno, no vivir solamente de recuerdos del pasado, sino, Señor, tener una vida presente contigo. En este instante, Dios, pedimos de tu gracia, tu bendición, tu presencia sobre cada uno de los que están escuchando. Señor eterno, si uno de tus hijos necesita sanidad, tu presencia pueda sanar su vida en el nombre maravilloso de Jesús. Puedan ser liberados, ser libres, rotas las cadenas de enfermedad sobre su vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Y te damos gracias en este instante por tu presencia y por tu palabra. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Bien, mis hermanos, vamos a entrar entonces a leer. Voy a leer primero de la plenitud, después me voy al Nuevo Testamento de estudio. Estoy siempre jugando con estas dos Biblias. ¿Qué pues diremos? Hablábamos de la ley, librado del imperio de la ley, pero como subtítulo tiene la plenitud, por la ley viene el conocimiento del pecado. ¿Ya? Acordémonos que en esto mucho nos apoya el Espíritu Santo. Él se hablaba que el Espíritu Santo nos apoya, está en nosotros de una manera especial, pero ahora Pablo va a mostrarnos qué pasa con la ley. ¿Es mala? ¿Es buena? Y va a mostrarnos algo bien claro en este sentido. ¿Qué diremos? ¿Qué diremos? ¿La ley es pecado? ¿Ya? ¿Qué diremos? ¿La ley es pecado? ¿Está mal hecha? No, la ley es pecado. No, en ninguna manera. Pero yo conocí el pecado, pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. Me escuche esto. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. Porque la ley me dice esto, me está explicando que es malo. Y ahí me estoy dando cuenta, ya, eso es malo, ya, eso también es malo. La ley me está diciendo que es malo. Entonces yo estoy conociendo qué es lo malo que me está diciendo que es la ley, lo que me está explicando. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco no conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Ya? No codiciarás. Ahí estaba viendo yo todo lo que me dice la ley. En Éxodo 20. Y empieza el mandamiento, no tendrás dioses ajenos. Antes yo no había ley. Tenían dioses y todo lo demás, pero no había algo que le dijera, no tendrás dioses ajenos, no te harás imagen ni ninguna semejanza, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano.
Acuérdate del día de reposo para santificarlo, ¿ya? Honra a tu padre y a tu madre. No, ahí viene, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás, no codiciarás. Y toma no codiciarás, qué importante lo que marca Pablo, no codiciarás, pero cuando hace en detalle el mandamiento, no codiciarás la casa de tu prójimo, la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna. Enorme habla de codiciar. Cuando habla de codiciar acá, dice, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Y es verdad, si no tenemos estos conocimientos, no habría acusación, no podrían hacernos acusación. Qué importante es tener ley y qué importante que cada país tenga su ley. Y las leyes, ven el libro, cada país tiene sus leyes, sus libritos y para diferentes cosas. Y uno puede a veces pasarlo por desapercibido, pero la ley usted va a decir, ahí están los libros. Usted cometió usted para manejar un vehículo tiene que conocer los artículos de leyes para ley de tránsito. Si lo para un carabinero y usted tiene su vehículo y si pasó con la licencia, acá en Chile para pasar la licencia hay que pasar los exámenes para manejar, exámenes, un test, una prueba para prueba de manejo, prueba de conocimiento y también podemos ver de vista, de reflejo, la cantidad de exámenes que uno pasa para recién tener la licencia. Y para estudiar, ¿cómo se llama? Para estudiar la ley de tránsito usted tiene que estudiar cosas bien detalladas. Y le hacen 30 y tantas preguntas y usted tiene que saber responder todas las preguntas, o alguna falla puede fallar, pero si no puede pasar, no puede manejar si no tiene conocimiento de la ley. Entonces cuando viene un carabinero, pasó el disco pared o no se detuvo donde tenía que detenerse y lo pilla, lo ve, usted no puede decirle, lo para el carabinero, lo echa para el lado y le dice, pasó el disco rojo. Y usted sabe que es una multa grave pasarse un disco rojo. Un ceda al paso no respetó, un paso de cebra y N cantidad de cosas. Entonces uno dice, oh, ya sé lo que me va a tocar. Y él se defiende con la ley. Eso es lo que dice la ley. Y si usted no sabía la ley, ¿por qué anda manejando? ¿Me entiende? Va a tener su sentencia. Si anda sin documento, tiene su sentencia. Qué importante es la ley. ¿Ah? Qué importante es la ley porque me muestra qué es la cosa. Es como, claro, aquí nosotros manejamos el chofer, el volante del chofer está a mano izquierda. En otros países está a mano derecha. Entonces cuando uno va, yo creo que va a tener que acostumbrarse, no sé, debe ser más difícil para uno que siempre está acostumbrado a un sistema, llega a otro país, tiene otro sistema y tiene que aprender cómo son los sistemas. En algunos países no se respeta nada. No se respeta el paso de cebra, no se respeta nada, llega, se pasa, se cruzan, doblan quizás en cuarta fila. No, es una situación bien complicada. Aquí todo detallado, flechado, aún rayado en el piso, bien marcado. ¿Para qué? Es simple para decir, no, es que no sabía. Ahí está marcado ahí, señor. Ahí está marcado. Ahí está la línea. Usted no puede pasar esa línea. Todo está detallado. La ley nos sirve para conocer. El problema que aún teniendo ley, infringamos la ley. Aún teniendo todo señalado, la infringamos. Aún tengamos ahí el letrero pare, no, y sigamos de largo. Y así pasa cuando uno tiene el conocimiento de la ley,
y hablamos de conocimiento de manejar, no se infringe la ley. Acá hay una rotonda, tenemos una rotonda, que uno entra, hay cuatro o cinco metidas de calle, pero uno tiene que dar la vuelta. Yo vengo de allá, vengo así entrando, tengo que dar la vuelta. Pero muchos hacen, de vez de dar la vuelta, he visto, no muchos, sino algunos descriteriados, llegan y se tiran y le pegan arte. Y se han encontrado con harto ahí. Y le echan una reta. ¿Por qué? Por no darse el tiempo de lo que tiene que hacer. Porque lo está haciendo indebido. Es más, si lo podían parar ahí, llaman a carabineros ¿para qué? Para que lo multen porque está cometiendo una infracción y grave que puede provocar un accidente. Teniendo todo señalizado, no van contra la ley, van contra me está viendo y arriba tienen cámara, así que. Pero ¿qué pasa con nosotros, la ley? Y Pablo lo explica, que conociendo la ley, que mostrando lo que la ley dice, le está diciendo de la codicia. Y si la ley no dijera codiciarás, no lo hubiese sabido. Pero ahora saben y ahora lo empiezan a ejercer más. Más el pecado tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin ley el pecado está muerto. Ahora el pecado toma vida. Lo que antes el pecado era muerto, ahora toma vida. ¿Por qué? Porque ahora la ley me está diciendo que soy pecador. Que el hombre es pecador, que el hombre está faltando a esta ley, quizás de los 10 mandamientos, está faltando y está siendo acusado. Pero el hombre, en vez de respetarla, el hombre ve que hay una señal, le está diciendo que lo que puede hacer es malo, lo hace. El pecado más se agranda, el pecado más se hace fuerte y más esclaviza a los hombres. ¿Ya? ¿Qué le decía la ley? Yo estaba hablando de la ley del tránsito. Pero el matar trae daño y tenía su condena, pero traía daños colaterales con muchas personas más. El cometer adulterio trae daño, tanto matrimonial, con él, con la familia, pero con también la adúltera y la difamación. Y es un lío, trae su daño, pero algunos no solamente lo hacen una vez, el hurtar no solamente una vez, el hablar contra su prójimo no solamente una vez, y quizás tomaron la experiencia, la mala experiencia, y quizás les gustó y siguieron haciendo eso. Y codiciar, el no honrar al padre y a la madre, lo hicieron una vez, pero lo siguieron haciendo. Y siguió abundando el pecado, y el pecado fue más grande sobre ellos, y el hombre estaba condenado. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. No existiría pecado si no hay ley. Y yo, sin la ley, vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Fue el hombre prisionero. El hombre fue esclavo del pecado y fue, ¿qué cosa? Marcado a condenación, a muerte eterna. Y hallé que el mismo mandamiento, que era para mí, que era para vida, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. ¿Ya? Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. El pecado tomó vida, el pecado se engrandeció, el pecado tomó las vidas y tomó las almas. Lo engañó. Sí, que nomás peca, no, mata. De manera que la ley a la verdad es santa, la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento
a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Complicado, hermano. Lo que hace la ley. Por eso fue colocada los 10 mandamientos. Dios no lo colocó, no. Colocó los mandamientos para decirle al hombre, están fallando, lo están haciendo mal. Pero el hombre, cuando tiene el conocimiento de pecado, de que es malo, el hombre pasa a ser pecador y es prisionero en el pecado. Es prisionero en el pecado. Wow. Voy a dar ayuda. Dice del 7 al 25. La ley es santa, ¿ya? Pero no nos ayuda a obedecer. La ley no nos cambia, la ley no trabaja en nuestro interior para decirnos, mira, no hagas esto, no está diciendo, es malo, pero nosotros tenemos que decidir, ya sí o no. Pero no nos convence, no nos ayuda, no nos lleva a la salvación la ley, ¿ya? La ley es santa, pero no nos ayuda a obedecer. En esta sección, Pablo advierte que no se malinterprete como si dijera que la ley es mala en sí misma. ¿Ya? Pablo advierte que no se malinterprete como si se dijera que la ley es mala en sí misma. Varias veces enfatiza que es buena, la ley es buena. Y en más lo marca la ley a la verdad. La ley a la verdad es santa. Y el mandamiento santo, justo y bueno. Bueno, ¿ya? Pero al mismo tiempo explica vividamente la imposibilidad de cumplirla empleando las propias fuerzas, por nuestros propios méritos. Es imposible cumplir la ley. Por eso hablamos de nuevo de la gracia del Señor, del regalo de Dios, que es la salvación. No por nuestras fuerzas, no por nuestros méritos. Es imposible cumplir la ley. ¡Wow! También sigue y dice, el frecuente uso del pronombre yo y mí, en el versículo 7:25, que sale más adelante, suscita la pregunta, ¿se está refiriendo Pablo a sí mismo o a sus luchas presentes como cristiano? ¿A los conflictos que entabló como antiguo fariseo o a la gente que sin el auxilio del Espíritu Santo intenta alcanzar la justicia por sus propios esfuerzos? Yo y mí. Mire, dice que muy buena esta ayuda. ¿Se está refiriendo a sí mismo o a sus luchas presentes como cristiano? ¿O a los conflictos que entabló como antiguos fariseos? ¿O a la gente que sin el auxilio del Espíritu Santo intenta alcanzar la justicia por sus propios esfuerzos? Y hay gente que quiere cumplir la ley en este tiempo. Todavía está peleando por sus propios esfuerzos y no con la ayuda del Espíritu Santo. No con la ayuda del Espíritu Santo. Bien, voy al 7 de nuevo. La declaración de Pablo de que estamos libres de la ley suscita la cuestión que si la ley es pecado. Suscita la cuestión que si la ley es pecado. Su reacción es de horror. Inmediatamente comienza a mostrar cómo la ley de Dios es buena, suponiendo que comprendamos su función, que es revelar y enseñar lo que es justo. La función de la ley es revelar y enseñar lo que es justo. También es incapaz en sí misma de dar fruto de justicia. La ley no da fruto de justicia. Es incapaz la ley en sí misma de dar fruto de justicia. Expone, sin embargo, la realidad del pecado. La ley nos muestra qué es pecado. No hace la ley en nosotros
fruto de justicia, ¿ya? Pero también cumple la función de revelar y enseñar lo que es justo. Entonces la ley no es pecado, es pura, es santa, justa y buena, ¿ya? Después me dice del 9 al 10, cometer un pecado violando la ley lo hace a uno consciente de su muerte espiritual. Cometer un pecado violando la ley, un pecado violando la ley, lo hace a uno consciente de su muerte espiritual. No le puede decir a Dios, es que yo no sabía, no es que yo respeté todo lo otro. No, hay que respetarlo todos, hay que cumplirlo todo. Ay, eso es difícil. Bien, y del 11 al 13, el pecado, no la ley, debe ser culpado. Algunos quizás quieren culpar a la ley, y por eso Pablo defiende y deja muy en claro que la ley no es mala, no es pecadora, no. Aquí el que comete pecado es el que infringe la ley. El pecado, no la ley, debe ser culpado. ¿Ya? La ley de Dios, que refleja su justicia y principios morales, es santa. Lo que simplemente no puede por sí misma es hacernos justos. La ley de Dios es santa, pero no puede hacernos justos. ¿Ya? Wow. Yo pensé que iba a estar más cortito con esto. Voy a leer la otra versión y voy a ir terminando para no alargarme mucho. El 7, el Nuevo Testamento de Estudio. 7. ¿Vamos a decir por esto que la ley es pecado? Claro que no. Sin embargo, de no ser por la ley, yo no hubiera sabido lo que es el pecado. Jamás habría sabido lo que es codiciar, si la ley no hubiera dicho no codicies. 8. Pero el pecado se aprovechó de esto y valiéndose del propio mandamiento despertó en mí toda clase de malos deseos. Pues, mientras no hay ley, el pecado es cosa muerta. 9. Hubo un tiempo en que, sin la ley, yo tenía vida. Hubo un tiempo en que sin la ley yo tenía vida. Pero cuando vino el mandamiento, cobró vida el pecado y yo morí. Así resultó que aquel mandamiento que debía darme la vida, me llevó a la muerte. 11. Porque el pecado se aprovechó del mandamiento y me engañó. Y con el mismo mandamiento me dio muerte. 12. En resumen, la ley en sí misma es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. 13. Pero entonces, ¿esto que es bueno me llevó a la muerte? Pero entonces, ¿esto que es bueno me llevó a la muerte? Claro que no. Lo que pasa es que el pecado, para demostrar que verdaderamente es pecado, me causó la muerte valiéndose de lo que es bueno. El pecado abundó. La ley me dice, no haga esto, ¿y qué yo hacía? Mal lo hacía. No, cuando uno dice a los niños, no haga eso, no, y mal lo hace. No te hace, no haga eso. No, ¿y qué hace Adán? La desobediencia es un pecado. No hagas esto, Adán, no puedes comer de este fruto, no puedes comer de este árbol. ¿Y qué hace Adán? Come del árbol. Y eso lo lleva y el pecado lo va amarrando y se hace vida. Me causó la muerte valiéndose de lo bueno, ¿no es cierto? Así, por medio del mandamiento quedó demostrado lo terriblemente malo que es el pecado. Así, por medio del mandamiento quedó demostrado lo terriblemente malo que es el pecado.
La ley acusa que el pecado es malo, sus frutos son malos y su término es cruel, muerte. Pero la ley es santa, pero no nos lleva a producir en nosotros frutos de justicia, frutos para Dios. No, 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 no. Qué importante tener estas ideas claritas. Y cuando usted a veces hay gente que, no, que el mandamiento dice esto, tengamos cuidado, tengamos cuidado. Tenemos que tener claro qué es la ley. Pablo lo explica bien, qué es la ley, qué es buena, pero nosotros no somos salvos por nuestros propios esfuerzos o por el esfuerzo de vivir en la ley. Somos salvos por el regalo de Dios, por su misericordia a través de Cristo, no por mérito, no por nuestros esfuerzos. Bendiciones, que Dios les sea bendiciones. Gracias.